pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Por ahí su Biblia. Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. La pesca milagrosa y la vocación de los primeros discípulos. Agolpándose sobre él la muchedumbre para oír la palabra de Dios y hallándose junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban al borde del lago. Los pescadores que habían bajado de ellas lavaban las redes. Subió pues a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que se apartase un poco de tierra. Y sentándose desde la barca, enseñaba a las multitudes. Así que cesó de hablar, dijo a Simón: anda mar adentro, y echa tus redes para la pesca. Simón le contestó y dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y no hemos pescado nada. Mas, porque tú lo dices, echaré las redes. Haciéndolo, tomaron una gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían, e hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas, tanto que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Pues así él como todos sus compañeros habían quedado sobrecogidos de espanto ante la pesca que habían hecho. E igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Dijo Jesús a Simón: no temas, en adelante vas a ser pescador de hombres. Y atrancando a tierra las barcas, lo dejaron todo y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejamos un breve momento para meditar un poco la palabra de Dios en estos dos momentos, ¿no?, donde se da la pesca milagrosa y al mismo tiempo donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Pueden ustedes ahí en su Biblia leer de nuevo el texto, profundizar un poquito más, pedirle al Espíritu Santo que les ilumine, que les ayude. Este texto se
después de las tentaciones de Jesús. Es un texto que narra lo que Jesús hizo después de haber sufrido la tentación, de haber sido probado fuertemente en el desierto, ¿no? Previo a este texto aparece también la curación de la suegra de Pedro. Previo a este texto aparecen también curaciones que Jesús hacía, ¿no? Y viene este texto donde Jesús comienza a llamar a sus primeros discípulos. Y se da esta escena donde Pedro y sus demás compañeros eran pescadores, estaban alzando las redes, acababan ya de haber andado toda la noche pescando, y Jesús les invita de nuevo a echar las redes, ¿no? Ir más adentro, echar las redes. Y Pedro hace caso a Jesús. Dice el texto que tienen una cantidad grande de una pesca grande que nunca la habían vivido, nunca la habían experimentado de esa manera, ¿no? ¿Qué les llama la atención de este texto? ¿Algún detalle, alguna emoción? Que la obediencia es importante, Padre. Cuando Pedro hace caso y obedece, es cuando ve el milagro. Obediencia, Que cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús tienen más buen efecto que si lo queremos hacer por nosotros mismos. ¿alguna otra cosa? ¿Les llama la atención? Marcela. De que se pescaba, de que es el que sabe, porque él es el pescador, tiene toda la plena confianza y obedece al Señor, y a pesar del cansancio después de toda una noche de haber estado en el trabajo, con la confianza de que Jesús le está pidiendo eso, vuelve al mar, echa las redes y ocurre la pesca milagrosa. Entonces la obediencia, pero también la plena confianza de quién lo está mandando, y que a pesar del cansancio no se rinde y va y obedece. Entonces, la obediencia de Pedro me llama mucho la atención. De que también pues obedece, pero porque se sabe que la pesca se hace de noche, y Pedro sabía que en el día pues no podía haber pesca. Entonces pues le obedeció porque él estaba diciendo, y ahí, como dice esta Marce, ahí ocurrió el milagro por la obediencia de Pedro, aunque él sabía que pues de día no se pescaba, no caía nada. ¿Qué otra virtud aparte de la obediencia está ahí? A mí me llama la atención, Padre, el hecho de que Jesús en todos los aspectos enseña. No enseñó a los apóstoles con pura parábola, sino con hechos reales, milagros reales. Eso de que yo los haré pescadores de hombres, escogió apóstoles, en ellos los instruye para dejar su iglesia establecida. Entonces, pescar peces era importante, pero el milagro consistía en que te voy a ser pescador de hombres. Es como que algo que me llama la atención. Le cambia la misión, ¿no? O sea, Pedro jamás imaginó en su vida que él sería pescador de hombres, ¿no? Sería un apóstol de Jesús. O sea, como Dios cambia radicalmente la vida de una. No nada más oyentes que escucharan sus enseñanzas o gente que viera milagros, no, en ellos ya estaba depositando una vocación, una misión. Richie. Yo soy un maestro dentro de lo que viene siendo mi trabajo. También me dicen cómo hacer mi trabajo y qué voy a hacer en mi trabajo. ¿Verdad? Yo creo que aquí Pedro iba a demostrar, pues, soy pescador. Tú me vas a enseñar a mí a pescar. Porque yo tengo mi conocimiento y sé que cuánto y dónde lo voy a pescar. Entonces aquí realmente el milagro es el concepto de Pedro que cambió en un instante, y el instante que sacaron los pescados. O sea, un milagro tras otro. Porque lo primero que tuvo que haber cambiado era el concepto de Pedro para poder con Pedro dar el siguiente paso y decir soy tu apóstol. ¿Qué virtud está ahí detrás de Pedro, aparte de la obediencia? La fe, sí, también. No, yo creo que el concepto La es confianza. cambiar. El concepto de pensar. Porque fue lo que le pasó a Pablo, mientras que no cambió su concepto de pensar del Antiguo
también fue como un proceso también, en el que Pedro también fue convirtiéndose también. Una virtud que también se esconde ahí fue la virtud de la humildad también, ¿no? Yo soy pescador, yo lo sé, Pedro pero acepto lo que... Pedro para ser pescador tiene que ser una persona muy prolífica. Aparte que dicen que tiene un rico vocabulario. Entonces, el cambiar a una persona con un concepto tan rígido es muy difícil. ¿Verdad? De llegar de un momento a otro y decirle, ¿sabes qué? Te voy a cambiar tu forma de pensar. ¿Ah? Ya ese concepto tan rígido ya no lo vas a tener. Pero tener que tener Pedro también como que algo de decir, bueno, yo soy bueno en esto. Y haberle cambiado su forma de pensar, yo siento que ha sido duro para Pedro. A ver, a mí me llama la atención el versículo número 8 donde dice que Pedro mirando ese prodigio cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí que no merezco todo esto. Entonces me da a entender que la óptica del pecador es que Dios no obra milagros, no obra prodigios para él, y sabemos que Dios siempre está obrando en los que se vienen todas las cosas, con buenos humanos. De hecho la lluvia llueve sobre buenos y cae también sobre buenos. Reconoce su fragilidad, su pequeñez, su incapacidad de hacer juicios, ¿no? O sea, él le dice a Jesús, Señor, hemos pescado toda la noche. Y es verdadero su juicio, y es sensato, y es en base a una experiencia. Sin embargo, Pedro reconoce en ese momento, en ese gesto, decir, mi juicio, aunque era sensato, aunque era bueno, aunque era correcto, termina siendo pobre y pequeño con respecto a lo que Jesús. Yo decirle que me gusta más que le hizo Mateo. Sí, también. Un último comentario. Bueno, eso es lo que iba a decir desde la humildad, ¿no? Esa virtud. Y más que nada, que ahí también reconoció Pedro en él al Mesías, al Hijo de Dios, verdaderamente, pues por eso él cae y le dice unas palabras, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. O sea, es una manera de irlo preparando a él como cabeza de la iglesia, ¿verdad? En reconocer verdaderamente cuando a él lo nombra como Pedro, que dice, edificaré mi iglesia, porque ahí les pregunta a todos los discípulos, ¿quién dice la gente quién dicen ustedes que soy yo? Primero nos preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Qué opina la gente? Ya dieron una opinión de lo que decía la gente. No dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Dice, bendito seas Simón Barjona, porque esto no te lo enseñó ni la carne ni la sangre, esto te lo enseñó mi Padre que viene del cielo. O sea, Jesús, al hacer los milagros, no era para que vieran los milagros y creyeran, porque toda la gente lo vio y no creyeron muchos en él, sino verdaderamente porque era más allá lo que él hacía de extraordinario, pues. Y verdaderamente tocar las almas, pues. ¿Verdad? Vamos a concluir, más bien vamos a continuar. Creo que según yo nos quedamos en los profetas. Vimos la época histórica. En la página 30 nos muestra cómo están clasificados los profetas. Y hay tres maneras de clasificarlos dependiendo. Por ejemplo, la primera clasificación de la Biblia hebrea lo hace en razón de la época en la que estuvieron. Y se le llama, por ejemplo, no sé si ustedes esos cuadritos los tengan contestados, ¿no? Que no. O sea, la Biblia hebrea los clasifica en profetas anteriores y posteriores. Entonces, los anteriores son Josué, Jueces, Samuel. Tenemos ahí los cuadritos. Sí, Josué, el primero Josué, Jueces, Samuel,
Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Profetas anteriores. Profetas posteriores, son 3 ahí. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y en el siguiente recuadro dice, finalmente los 12 que corresponden a los 12 profetas menores. Y ahí es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Este es como la clasifica la Biblia hebrea a los profetas, esta primera clasificación. Oseas, Joel y Amós. Les mando ahí la foto para que la copien. Y hay una clasificación clásica que la hace también profetas mayores, por ejemplo. Ahí menciona Isaías, eso no, creo que eso ahí también lo tienen ustedes, ¿eh? Sí. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son los 12 mencionados en el último recuadro. Entonces, la clasificación clásica siempre es profetas mayores y menores. Los profetas mayores pues son esos 4 que mencionan ahí, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los menores son todos los otros que escribimos en el cuadro detrás. Y hay una clasificación cronológica de acuerdo al tiempo donde vivieron. Entonces encontramos, por ejemplo, ese recuadro, ¿sí lo tienen ustedes contestado o no? No, el de profeta. Ese es porque es un poquito más larguillo. Se la voy a tomar una foto, se lo voy a mandar ahí al grupo, ¿vale? Padre, pero en el primer itinerario que teníamos eran 14 menores y 4 mayores, y aquí nada más aparecen 12. ¿Cuáles son los cuatro? ¿En cuál itinerario, Vicky? En el otro cuaderno que teníamos. Eran 18 profetas, 14 menores y 4 mayores. Y aquí aparecen 12. Déjame ver. Vamos a ver quién tiene la razón, sí. Pues aquí. No sé, no recuerdo. Había considerados algunos como Samuel, que era profeta, pero a la vez también no sé, porque aquí también en el internet me dice que son 12 profetas menores. No sé quién. ¿No tiene ahí no traen ahí su cuaderno? ¿El primero? ¿No traes el primero? En el primero eran 14, si me acuerdo, 14 menores y 4 mayores. En total eran 18. No sé.
esta otra precisamente. ¿Qué pasa en las mujeres? Pero no sé si ellas las mencionan como profetas. En ese entonces no No creo. No creo. ahorita sí, pero en ese entonces no. Pero en ese tiempo no contábamos. No éramos escuchadas. ¿Se acuerdan qué página estaba, Vicky? En las primeras Eran las páginas, primeras, eran las ¿No primeritas. es en la 14? Eran las primeritas. donde está como una Biblioteca. Ajá, una biblioteca. Eran las primeritas. Están los libros. Libritos. Estaban pero Están los clasificados. libros, pero Ahí, de hecho. es en la 6. Pero en realidad son 18. Aquí marca todos los 18, pero no hay ninguna clasificación, nomás De menores y mayores. de menores y mayores. Eso es lo que no. Profético sí, dice 18, pero no veo si en la clasificación de mayores y menores sea 12 o 14. Es que son proféticos, pero las mujeres no eran profetas. No eran consideradas profetas. Profeta de Sí, son un montón de mujeres. Él es mayor. Aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo ponen? A ver. Pues porque en ese tiempo todavía no había feministas. Cuéntalo. No, son Cuéntame. como 20. Uy, ya nos pasamos. Ya me acuerdo que me hacía, no sé. Ahorita van a salir como 80 libros de la Biblia. Porque dentro de los libros proféticos, Están ahí. Es que aquí están clasificados dependiendo la época, si eran, como dice aquí, antes de ser exiliados, cuando fueron exiliados y después de que fueron exiliados. Es la cronología. pero son 18, o sea, siguen siendo 18, nomás aquí mi duda es, porque aquí el cuaderno nos marca que son clasificados en menores y mayores, pero que los menores son 12. Pero no es por la cronología, padre. Por eso menciona menos. Pero la pregunta que hacía Vicky era que en el primer cuaderno Eran supuestamente Más de 12. eran 14. Eran 14. Y de hecho en la Biblia latinoamericana, más que ya la busqué y en esta no vienen Yo también. 18. Vienen 14 menores y 4 mayores. Y 6, no, 4 cuatro mayores. menores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Porque entonces faltarían 2 de todos modos. O sea, porque son 18 en total. O sea, los que más. 4, 16. Faltarían 2. Sí. Esther y Ruth. No, ahí faltan 2, pero si tuviera los otros 2. Isa. Esther y Ruth. Déjeselo de tarea, papi. De hecho, tiene una tarea. Que no lo traigan para Tiene siempre. una tarea pendiente. Bueno, pues ahí. Otra tarea. Ahí saber por qué no están. Pues sí, faltan 2. Ahí saber por qué no están en eso. Miren, y hay otra clasificación que es a nivel cronológico. Aquellos que vivieron previos a los exilios, los que vivieron en el exilio y los que vivieron después del exilio. Más adelante vamos a ver en estas épocas. ¿Ya les llegó? No, no se ha llegado. Ya se los envié. Ya. Okay. Ahí pueden llenar, pueden llenar ese cuadrito
De ahí dice que los preexílicos pues son Amós, Oseas, Miqueas, Isaías, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías. Los exílicos son Ezequiel, Isaías, y los posteriores al exilio es Ageo, Zacarías, Isaías, Joel, Jonás, Malaquías, Daniel y Abdías. El profeta Jonás. ¿En las primeras cuáles son? ¿Mande? Sí, ¿cuáles? Ahí les mandé en el grupo de WhatsApp. Sí, Ahí ya lo completan, ¿sale? Para no. Dice, es importante señalar que hay otros profetas que no escribieron nada. Dice Samuel, Gad, Natán, Ahiyá, Elías, Eliseo, Miqueas, Sedecías. O sea, fueron profetas, considerados profetas por la misión que tuvieron, pero no dejaron propiamente algún escrito. Y cuyo mensaje lo encontramos en los libros históricos y proféticos. La identidad del profeta. ¿Quién es un profeta? Etimológicamente la palabra profeta significa, ahí en ese primer cuadrito la van a poner, el que habla en lugar de otro. O sea, propiamente la palabra, lo que significa la palabra es el que habla, ¿no?, en lugar de otro. Es un portavoz, es un mensajero, es aquel que va en nombre de otro. Y ahí nos deja, por ejemplo, una cita bíblica, Jeremías 1, 7, 8. Esa la buscan ustedes y ya la llenan, yo la voy a leer. Y me dijo Yahvé, no digas que soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy, yo para salvarte, oráculo de Yahvé. O sea, no va a título personal, no va a nombre propio, sino va en nombre de alguien más. El ejemplo nos lo da en el caso de Isaías. Padre, ¿me puedes explicar bien esta palabra que es oráculo? Oráculo es como, oráculo del Señor es como un mensaje, Como un mandato, ¿no? un mandato. Oráculo del Señor, siempre que dicen oráculo del Señor es como un mensaje, como algo que Dios dice. Ahorita vamos a buscarlo en el Super San Google. Sí, en realidad dice, por ejemplo, en la Biblia la palabra de Dios son oráculos. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, se dice que el que hable conforme a las palabras de Dios, o sea, como el que habla en nombre de Dios, un mensaje que da de parte de Dios. Entonces, un oráculo viene siendo como un mensaje de parte de Dios. Pues sería lo mismo que es lo que se dice, ¿no? Cuando se lee la Biblia, palabra de Dios. Palabra de Dios, O sea, oráculo del Señor. Exactamente. Al profeta también se le llama ahí en el tercer cuadrito, se le llama también vidente. ¿Vidente? Ajá. Porque las cosas que anuncia, algunas se refieren al futuro. El profeta también, obviamente movido por el Espíritu Santo, también era capaz de prever cosas que sucederían en el futuro. Dice que eso también era una característica de los profetas. O sea, aquel que tenía ese don para prever lo que podía pasar en el futuro. Se le llama también, de los siguientes recuadros le van a poner hombre de Dios. Al profeta también se le llama hombre de Dios, siervo de Yahvé. Hombre de espíritu también, en el tercero. Son como los modos
se les llama o se le titula también al profeta. Y también en el siguiente cuadrito ahí dice, por su relación con Dios, quien lo envía y está en contacto con ellos, es llamado también vigía. Porque es aquel que vigila, que cuida los intereses, o que cuida, pues, en este caso, los intereses espirituales del pueblo, es decir, cuida que el pueblo viva conforme a lo que Dios propone, ¿no? Por eso también se le llama vigía. Y para saber si un profeta era auténtico o falso, se tenían los siguientes criterios. ¿Eso usted lo tiene ahí? No. Normalmente se los voy a pasar. Para que no batalle. Porque había falsos profetas. Había personas que eran falsos profetas, que se decían ser profetas, pero eran falsos. Y ahorita son las 3 características que utilizaba el pueblo para discernir si un profeta era falso o era verdadero. Primero, que se realizara lo que profetizaba. Es la primera característica. O sea, un verdadero profeta era aquel que aquello que profetizaba se cumpliera, ¿no? Y fíjense que en esto nosotros seguimos participando del triple ministerio de Cristo, ¿no? De la profecía. Pero esto de repente pasa, ¿eh? Yo, por ejemplo, lo veo muy palpable en las mamás. O sea, las mamás tienen una profecía, ¿eh? O sea, yo tengo un hermano que se enojaba con mi mamá porque decía, es que tú me echas la sal. Dice, todo lo que me dices me pasa. O sea, es parte de esa profecía, si tú quieres, todo, o sea, de esa participación de la profecía de Dios, ¿no? O sea, eso que profetiza se cumple, ¿no? O sea, era un signo de un profeta verdadero. Y en eso, pues no es que a veces no es el dice la sal, en realidad es como ese carisma que tienen los papás para usar a los hijos, para orientar a los hijos, ¿no? Es que no obedecen. Los que no obedecen, ¿no? No es por ti, Rafita, es por tus hermanos, ¿no? No eres tú, sino Entonces, el profeta, aquello que decía se cumplía, profetizaba, ¿no? Y a veces así pasan cosas, no solamente en la actualidad, de repente hay gente que tiene cierta profecía, por ejemplo. Y hasta visiones, las mamás tienen También, visiones. también. Ven cosas que te pasaron y, oye, ¿por qué te robaron? Y yo, ¿quién le dijo? También. Yo vi que te abrieron la cajuela, y así. Sí. Sí, Pero pasaban menos de media hora. Yo le pregunté una vez a un profesor de Biblia, precisamente él estaba especializado en el Antiguo Testamento, y le pregunté sobre esta cuestión. Y si los profetas recibían de repente revelaciones directas de parte de Dios. Sí. Sí, y todavía sigue sucediendo, o sea, en la actualidad todavía hay personas. Obviamente el mensaje principal lo recibimos de Jesús y de la palabra de Dios. Pero también es cierto que a veces hay ciertas intuiciones que llegan a la mente, al corazón, que se cumplen, ¿no? O sea, estás en un momento de oración, de repente hay gente que tiene ese carisma, que le llega a la mente, alguien se está sanando allí. Tengo un compañero sacerdote que tiene ese carisma y lo ha desarrollado, porque es un carisma que se desarrolla. Y en los momentos de oración yo le he hecho carrilla, ¿no? Porque está en la renovación carismática y digo, ay, señora, que le dolía la cintura, la asiática, que le duele la espalda, que la arriba. Pero sí eran testimonios creíbles, o sea, yo le echaba carrilla a mi compañero, pero en realidad eran cosas que sucedían, por ejemplo, en la oración, ¿no? O sea, cosas que aprendían, ¿no? Los hermanos que vienen en cielo abierto dicen, en este momento está pasando el Señor sanando a X gente, o sea, ellos alcanzan a ver, ellos ven porque sí lo dicen. Sí, yo he preguntado, bueno, ¿cómo es? A ver, te llega la imagen, estás viendo ahí que le está sanando. Pero en realidad son intuiciones, o sea, son pensamientos que como ellos ya tienen mucha familiaridad con ese carisma, lo detectan fácilmente. Probablemente nosotros también, pero no. Por ejemplo, no sé, a mí se me viene algo a la mente, me ha pasado y de repente sucede. Le digo a la persona, oye,
esta situación. Por ejemplo, me acuerdo que yo estaba confesando a una señora y ya le iba a dar la absolución y se me vino a la mente, oye, no le dije exactamente el pecado, pero se me ocurrió decirle, pero falta algo, ¿no? Y a la señora se quedó sorprendida, pero fue como un impulso, pues, del Espíritu, falta algo, ¿no? Y ya me dijo un pecado fuerte que no lo pensaba decir, ¿no? Pero es como el Espíritu Santo, pues yo no tengo ese cariño. No le vayas a Padre ver. mío, ¿cómo no? Padre, quiero confesar con usted. ¿Quién? No. O sea, pero es el Espíritu Santo que asiste para ayudar a la persona, ¿no? O ese tipo de detalles. O por ejemplo, me decía un compañero también, o sea, que le pasó una vez en la oración, estaba rezando con una persona y le dijo una situación muy concreta, muy clara, vas a encontrar trabajo en o sea, cosas de repente sí medio curiosas que pasan. Y esto pues sucedía también en los profetas y sucede también en la actualidad. No podemos obsesionarnos con esto, porque también tiene un límite y tiene que tener mucho cuidado. Sí. Y tiene que entrar mucho discernimiento, pero la verdad es que a veces sí pasa, ¿no? O sea, sí suceden cosas. Por ejemplo, un sacerdote en mi pueblo, cuando empezaba a llegar la época de la marihuana y del narcotráfico en los años 70, les dijo a mi pueblo allá, claramente les dijo, esto les va a traer muerte, dolor. O sea, cuando empezó a llegar la gente, pues empezó a agarrar dinero, empezó a ver, y fíjense ahora dónde estamos, ¿no? O sea, ese sacerdote, me decía mi abuelo, dijo, ese sacerdote les dijo claramente, no se metan ahí, porque eso va a traer otras cosas, ¿no? ¿Y se metieron? Pues muchas cosas, ¿no? Entonces es gente que el profeta tiene como ese don de ver el futuro y de alguna manera que se cumple, pues, es la profecía, ¿no? De repente hay en internet, ¿no? Las profecías de Nostradamus y todo este tipo de cosas que más bien juegan con la emoción de la gente, o las profecías, por ejemplo, de la Virgen de Fátima también, por ejemplo, se han cumplido, algunas se han cumplido. Entonces también por eso fue un signo de que las apariciones eran verdaderas, ¿no? O sea, aún las profecías tienen que tener como un cierto discernimiento, pero la verdad es que pues es algo del Espíritu Santo que suscita pues en ese momento a los profetas. Segunda característica, que lo que dijera estuviera en conformidad con la doctrina tradicional. Que lo que dijera estuviera en conformidad con la doctrina tradicional. Dice aquí, o sea, que lo que hablaba no contradijera todo aquello que se había dicho anteriormente, ¿no? Que no contradijera todo aquello que de repente ya se creía. Por ejemplo, en la actualidad ya aplicado acá con nosotros, ¿no? O sea, si de repente sale alguna persona que yo tengo las visiones fulanitas y eso, y de repente dijera algo contrario a la fe, pues obviamente es un signo de que es algo que no viene de Dios, ¿no? O sea, eso es lo que sucede con las revelaciones privadas. Particulares, exactamente. O sea, si dijera algo contrario a la fe, pues no es un signo de que algo no está bien, ¿no? O sea, que no es de Dios. En el Antiguo Testamento con los profetas, pues también sucedía lo mismo. O sea, si un profeta empezaba a decir cosas que no iban conforme a lo que creía el pueblo de Israel, pues ya decían, no, ya anda por otro lado, ¿no? Tercera, que buscaran el bien espiritual de la comunidad. Fíjense, esto es bien importante también y tiene muchas aplicaciones, ¿no? Que buscaran el bien espiritual de la comunidad. ¿Por qué? Porque había una tentación para todos los profetas de buscar protagonismo, de buscar poder, de buscar ser influyente, de buscarse a sí mismo, ¿no? O sea, un verdadero profeta es aquel que busca el bien espiritual de por ejemplo, ustedes en sus apostolados. O sea, no me busco a mí mismo, no me interesa yo sobresalir y ser yo acá
Juan Camanelli, que todos se acaban. No sé si les platiqué una vez a un excompañero seminarista, ¿no? Que me acuerdo que él, pues jugando con los niños, era un canto, ese canto, deme una J, deme una U, no sé si ya se los platiqué. Y este compañero decía, en vez de decir Jesús, denme una che, ni siquiera decía, denme una P, ¿cómo dicen? Chape, digan 3 veces, chape, hasta el cielo. Sí, en vez de decir el nombre de Jesús, decía entonces, fíjense, una persona que busca un profeta era aquel que buscaba un bien espiritual, que no buscaba sacar provecho, que no buscaba sacar ventaja de su posición, ¿no? O sea, y se me hace curioso un compañero que de repente, pues él atiende a los grupos de fútbol y a los equipos de fútbol, ¿no? Y al principio había mucha apatía de parte de los jugadores, de parte de los directivos, porque pues dicen, bueno, a lo mejor este padre pues viene a tomarse una foto con nosotros, viene a lo mejor a sacar provecho, no sé, es gente que está curtida, gente que ya está, que tiene mucha experiencia en ese tipo de cosas y detectan fácilmente quién ya tiene otra dimensión, pero cuando descubrieron que a este sacerdote les interesaba su bien espiritual, o sea, empezaron a abrir el corazón, o sea, y eso pasa con nosotros, o sea, cuando como servidores, como profetas, o sea, cuando tú buscas no tu interés, no tus ideas, sino lo que te interesa no es quedar bien, sino buscar el bien espiritual, o sea, es un signo de que realmente estás ejerciendo tu ser profeta como lo que eres, ¿no? O sea, yo no tengo un apostolado, como les decía, o sea, como para tener un reconocimiento, incluso yo como sacerdote, o sea, porque si buscamos eso solamente, pues no, o sea, a mí me interesa estar insertado en la iglesia, en la comunidad, porque tengo que estar buscando el bien espiritual de los demás, ¿no? O sea, la principal razón de estar en un grupo, en una parroquia sirviendo, el único interés tiene que ser la salvación, el bien espiritual, el buscar el bien de los demás. Y ese era un signo de un verdadero profeta. Ya casi para terminar, vamos a ver la vocación y la misión. Muchas cosas ya las hemos dicho, pero Dios es el que llama al profeta para ser su portavoz, dice ahí en el cuadrito. Y este llamado era de Dios directamente, porque algunos profetas, como a Jeremías, por ejemplo, Dios le dice, o sea, ve y profetiza, ¿no? Pero en otros se vale de otras personas para llamar a los profetas, ¿no? Entonces, Dios es el que llama. Había ciertas... el pueblo de Israel, fíjense, también esto es importante. El pueblo de Israel tenía ciertas características, ciertas condiciones que tenía que tener un profeta, ¿no? Tenía que ser sabio, tenía que ser de estatura, elevada estatura, que tenía que ser bello, que tenía que ser ciertas condiciones, ¿no? Que tenía el pueblo de Israel para elegir un profeta, también para discernir. Pero al final también el pueblo sabía que el profeta no lo escogía el pueblo a su gusto, ¿no? O sea, era Dios el que elegía al profeta para el servicio. El pueblo de Israel también discernía y sabía que, obviamente, si tú diseñabas al profeta que tú quisieras, pues tu plan sería pequeño, imperfecto, ¿no? Y ahí es donde tiene uno que dejar a Dios obrar, actuar, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo si fue el Papa Pablo VI o uno de los papas, que no lo querían ordenar, no lo querían en el seminario porque era muy enfermo, porque, pues, ¿cómo? O sea, humanamente hablando tenían razón. O sea, el sacerdocio es algo que implica mucho desgaste, mucho trabajo, muchas cosas, ¿no? Entonces, uno de los requisitos que pedían o que han pedido siempre es la salud mental y física. Ciertamente a veces estamos unos y otros más deschavetados,
resulta que no lo querían recibir precisamente por esa condición. Pues uno dijo, pues vamos a la ventana, ¿sabes? Y pues resulta que llegó a ser un papa, ¿no? O sea, así es Dios. O sea, el pueblo elegía, a lo mejor pues, queríamos un profeta así, a mi modo, a mi gusto, pero a lo mejor no era el que realmente necesitaba. Y a veces nosotros también esto puede tener una aplicación hasta nuestra vida. O sea, aplicado, por ejemplo, con nuestros padres, con nuestros sacerdotes, con las personas. O sea, a veces son los que Dios pone y son los que realmente, a lo mejor, los que te van a ayudar. Son los que realmente te van a sacar de tu situación. Porque si tú eliges a una persona bajo tus criterios, o dices, es que el padre tiene que ser así, 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 o yo con este padre sí, pero a lo mejor ese que a lo mejor tú crees que no es el que te puede ayudar, es el que te puede ayudar. O sea, los criterios de Dios son muy distintos a los nuestros, ¿no? Y allí hay que tener como esa actitud de discernimiento. ¿Cuál era la misión del profeta? El profeta tenía, en la página 32, tenía conciencia de su vocación y tenía conciencia de lo duro de su misión. O sea, ser profeta no era algo que tuviera sinónimo de éxito, ¿saben? O sea, el ejemplo más cercano a nosotros es Jesús, ¿no? O sea, ser profeta no era algo tampoco tan cómodo, tan agradable, no era una misión dura, difícil, ¿no? Y esto lo tenía en su conciencia el profeta. Como Jeremías, que le Como decía el Jeremías. profeta del terror. Sí, y Jeremías, su personalidad, decía una vez, donde leí, era bien frágil, era como bien tímido, era inseguro, o sea, por eso le dice, Señor, yo soy un muchacho, o sea, habla de su inseguridad, ¿no? Y de repente Dios lo pone al frente de un pueblo soberbio y desobediente y tenía que denunciar y tenía que hablar cosas fuertes. Pues era una misión dura, ¿no? Difícil. ¿Por qué? Porque el profeta tenía que señalar a veces comportamientos inadecuados del mismo pueblo, fíjense. Y a veces, ¿vale? Anunciar y denunciar, o sea, sí anunciar, pero también la denuncia es parte también del profetismo, ¿no? Y por eso los mataban, por eso mataban a Jesús, o sea, obviamente el denunciar requiere también cierto discernimiento. Por ejemplo, ahorita en este tiempo, obviamente nos decía el cardenal cuando nosotros nos íbamos a ordenar sacerdotes, que tengan muchos cuidados en ciertos temas, ustedes sean muy prudentes. O sea, es cierto que se tiene que denunciar el mal, pero ahí hay que discernir a ver si es la mejor forma de abordar el problema, ¿no? Que si tú te pones a hablar de la gente que anda en malos pasos directamente, pues obviamente te van a matar, ¿no? Y obviamente mueres por Dios, sí, pero a lo mejor no sé si de otro modo pudieras haber hecho más bien, ¿no? ¿Qué necesidad hay? Entonces, es cierto que se tienen que denunciar las cosas, ciertos comportamientos, sí. De hecho, por eso a nosotros no nos gustan a veces los padres que son duros, ¿verdad? Porque nos hablan claro, porque nos hablan fuerte, porque nos hablan, ¿por qué? Porque queremos siempre a alguien que nos dé por nuestro lado, y a veces, pues todo lo buscamos en realidad. Yo, por ejemplo, me acuerdo en el seminario que había un padre viejito que era de la vieja escuela, y ese era duro, pero era buen confesor, o sea. Y había otro padre más bonachón, que ese era con el que a mí me gustaba confesar, y se me hacía muy comprensivo. Yo aprendí eso de ese sacerdote, porque tú llegabas con tus mismos pecados, con tus mismas situaciones, y siempre te dejaba con un mensaje de esperanza. Otros decían, no, es que ustedes van ahí con él porque les soba el lomo, por eso que no van con fulanito, o sea. Pero pues la verdad es que sí hay cosas que se tienen que denunciar, o sea, no se puede uno quedar callado. A veces quizás la forma, los momentos, las circunstancias, ahí es donde entra el discernimiento, ¿sabes? Porque por ejemplo, recuerdo una ocasión una religiosa que ella hablaba abiertamente de los homosexuales y las lesbianas, y en un auditorio, en una universidad, ella da. Pues tú hablas así tajantemente a los muchachos, o sea, ellos se sienten pues, agredidos, ¿no? O sea,
una persona decía, no, es que así se tiene que hablar. Pues es que a veces se ocupa discernimiento, ¿no? O sea, había una muchacha que vivió el retiro misionero y algo que le llamó la atención en su testimonio fue eso, que no estuvieran diciendo que las lesbianas, que la trataron como una hija de Dios, ¿no? O sea, nunca se enfatizaron tanto en esos temas, ¿no? O sea, y eso le conmovió mucho, ¿no? Entonces, a veces el denunciar requiere también discernimiento, requiere también la forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo, me decía un amigo, no es lo mismo que te digan perro, ni lo que me... lo malo no es que te digan perro, sino la perra forma en la que... Entonces, a veces ahí es donde entra también, o sea, sí denunciar, sí, pero buscar también las formas, ¿no? Nosotros en Catecumenado tenemos lesbianas. Sí. Y pues cuando hablamos de la creación, macho y hembra los creó, pero tratamos de no voltear con ella. Sí, pues ella trae un nombre, pues se llama como mujer. Ella en su casa dice, llámame así. Y entonces, híjoles, pues es no voy a ser alcahueta o no voy a ser un profeta cobarde, porque Dios te dice que hables como viene el texto bíblico, sí, no, pero sin hacer alusiones a ella. Y luego es bien estudiosa, ¿verdad, Raúl? Bien estudiosa, barre bien, es de las mejorcitas que tenemos. Como esta religiosa que se puso ahí a hablar, ahí en ese, pues se levantó una muchacha y dijo, no, soy lesbiana, o sea, honesta, pues, por la forma en la que estaba abordando los temas, ¿no? Al siguiente día fui yo como seminarista en caliente, me dijeron, ¿sabes qué? Seminarista, porque era el día del seminario, vamos a las escuelas, así, estos temas, traten de manejarlos con mucha prudencia. Entonces hay temas que tienen que ser como muy prudentes, la forma de abordarlos en estos tiempos. Sin embargo, se tienen que denunciar. El profeta, voy a terminar así para ya acabar con los profetas. Díganme los cuadritos. Lo leemos allá. La primera se ocupaba también del culto. O sea, cuidaba que el culto no se desvirtuara. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa cita? No me acuerdo si es de Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? O sea, hay una denuncia que hace Dios a través del profeta. O sea, sí. O por ejemplo, el texto donde dice, sí, he visto, en el Apocalipsis, ¿no? He visto, ¿dónde es el Apocalipsis? He visto tus sacrificios, tu esfuerzo. O sea, no, es un salmo. Donde habla de que tus sacrificios no son gratos, dice, es como una denuncia que Dios hace, porque tu corazón, está lejos de Dios. Se ocupaban también de la política. El profeta quiere hacer conciencia de que no basta solo la sabiduría humana. El profeta siempre invitaba al pueblo a ver la vida histórica y política también a la luz de la fe. El problema de nuestros tiempos, pues es precisamente cuando se saca a Dios de la vida social y política, y cuando se saca a Dios cuando se deja de darle, por ejemplo, dice, no, es que la escuela tiene que ser laica y gratuita, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita ya las escuelas públicas no pueden venir a una peregrinación aquí a la parroquia, a las fiestas patronales, o sea, por respeto a la mayoría, pero cuando la mayoría somos los católicos, tú les dices a todas las señoras, ¿saben qué vamos a sacar, chiquillos? Vamos a una bolsita, puesto que todas dirán, sí, padre, vamos a... Pero las leyes públicas dicen, no, por respeto. Entonces, el profeta cuidaba también que la cuestión política también estuviera con la luz de la fe. Denunciaba a los falsos profetas también. El profeta también tenía ese sexto sentido para denunciar a los falsos profetas. Y también en el último cuadrito, Padre, ¿qué ven los cuadritos? La primera es el culto. Segundo, política. Tercero, falsos profetas, o sea, denunciar a los falsos profetas. Bueno, yo
la cuarta, la cuestión social. O sea, el profeta, fíjense esto también, o sea, defendían los derechos del hombre, ¿no? O sea, Isaías, por ejemplo, denunciaba, ¿no? O sea, que al huérfano y a la viuda se les desprotegía, y él denunciaba, por ejemplo, la opresión, pues, o las injusticias que se cometían, ¿no? Ahora en nuestros tiempos, pues de alguna manera la iglesia tiene esa misión profética, ¿no? De denunciar aquello que violenta o lastima, por ejemplo, los derechos de una persona, como el derecho a la vida. O sea, no podemos callar, decir que el derecho a la vida se puede manipular, o sea, entonces el profeta también cuidaba a los indefensos, a los frágiles, a aquellos que el pueblo de repente relegaba. Bueno, con esto terminamos los profetas. Nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana.